Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor, si me logran escuchar bien? Sí, pero todavía lo podemos escuchar bien. Sí, Miss. Se escucha un poco bien. entrecortado, Miss. Profesora. Sí, A ver, Miss. sí que está un poco lento. Internet. A ver. Ahora, ¿me están escuchando bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, Miss. profesora. Sí, Miss. ¿Y verdad? Muy bien. Buenas Buenas noches, noches. estimados estudiantes. Buenas noches con Miss. todos. Vamos Buenas noches, a Miss. iniciar con la sesión del día de hoy. Buenas noches con todos. Buenas noches, Miss. A ver. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar la sesión Buenas noches del con día de todos. hoy, teniendo en cuenta ciertos criterios. Para los que recién llevan con mi persona, sí, soy la profesora Yulisa y conmigo vamos a desarrollar estas 4 semanas, sí, el área de comunicación. ¿Sí? Muy bien. Ahora, con mi persona vamos a desarrollar durante estas semanas dicho área, teniendo en cuenta ciertos criterios durante el desarrollo de las clases, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta estos criterios, ya que de acuerdo a ello vamos a ir desarrollando, ¿sí? Cada una de las sesiones, ¿sí? Tener en cuenta que es muy importante la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Es fundamental que participen activamente en cada una de las sesiones. Asimismo, recordarles que dentro de las sesiones, cada estudiante que participe tiene una nota adicional al bimestre, ¿no? A la nota final del bimestre. Entonces, es fundamental que cada uno de ustedes participe de forma favorable y así poder desarrollar activamente cada una de las sesiones y salgan con un buen promedio, ¿no? Entonces es fundamental ello. Ahora, si cada uno de ustedes, si alguno de ustedes cuenta con dificultades, inconvenientes, rollo de la clase o para que puedan participar, les voy a pedir que por favor me lo comenten, pero al inicio de la sesión. Ya no cuando mi persona quizás realice alguna consulta, alguna pregunta, ahí no, ¿no? Sino cuando empieza la clase, ¿no? Cuando empieza la sesión, sería fundamental que ustedes me hagan conocer, ¿sí? Para yo poder tomarles en consideración y no llamarlas, ¿sí? Para su participación, porque normalmente mi persona realiza o pide participación durante las clases, ¿ya? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Miss, Muy buenas noches, profesora. No se teniendo le en escucha cuenta, con claridad, se le escucha entrecortado. Sí, Miss. Se lo escucha entrecortado. a ver, voy a cambiar de red un minuto, por favor. A ver. Un ratito. ¿Dónde está? ¿Está echada?
¿Consola? ¿Consola? Apaguen su música. A ver, ahora sí me confirman, por favor. Si ahora sí se me escucha correctamente. Sí, mi, se la escucha. Sí. Sí se escucha, profesora. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a dar inicio. A ver, ¿mi pantalla la logran visualizar? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, mis. profe. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión, ¿sí? Sí, dando a conocer dichos criterios, ¿sí, chicos? Entonces, es muy importante los criterios que he mencionado para poder tener una clase más efectiva, ¿sí? Si hay dudas, si hay consultas referente al tema que vayamos a desarrollar, les voy a pedir que si desean participar, hacemos uso de acá de la manito para que ustedes puedan participar, ¿ya? Y sea de forma ordenada, ¿ya, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a dar inicio a la sesión con algunos inconvenientes de red, me parece. Sí, sí, se desarrolla, por favor, les voy a pedir que me lo den a conocer, ¿sí? Activando su audio o mandando un mensaje por el chat para que yo pueda solucionar. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a tocar hoy día un tema muy importante relacionado con lo que nosotros usamos diariamente, que es el lenguaje. A ver, ¿qué entienden por el término lenguaje? ¿Qué será el lenguaje, chicos? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué entiende por el término lenguaje? ¿A qué nos referimos? El lenguaje es una Profesora, forma. nuestro idioma que hablamos. ¿Cómo? A ver, levantamos la manito. Yo voy a llamar a que participen de acuerdo a lo que están levantando su manito para que no se interfiera. A ver, Dina Carlos Contreras. ¿Puedes activar tu audio? A ver, a los que llamen y levantan su manito, les voy a pedir que cuando yo les llame, activen su audio ahí, por favor. Si no, considero de que no están y no levantar la manito, chicos, por favor, ¿ya? Rocío Guevara.
Mi se refiere a lo que uno se puede expresar. Ya, lo que me puedo expresar, ya, muy bien. Reina Yaneli. Mis, buenas noches. Es el sistema alternativo que es estructurado que nos permite, como dice, el expresar lo que pensamos hacia las personas. Ya, para Reina es un sistema, muy bien. Bella Herrera. Es la forma de comunicación, la forma de expresarse, y hay varios tipos: corporal, físico, con el lenguaje no verbal, hay varios tipos. Ya, muy bien, es la forma como nos comunicamos, muy bien. Miguel Eduardo. Es el entendimiento mutuo. Ya es lo que nosotros entendemos. Jorge. Las Jorge. funciones del lenguaje son las intenciones que se tienen al usar el lenguaje para comunicarse. Ya, a ver, la pregunta es, ¿qué es el lenguaje? No las funciones. ¿Ya? A ver, me dicen, es un sistema, es mi intención, es lo que tiene todo ser humano, y muy bien, nos relacionamos mucho con ello, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer uso del lenguaje, ¿qué debemos de tener conocimiento? ¿Qué es lo que debemos de usar a la perfección? ¿O qué deberíamos de haber aprendido primero? ¿Cómo, Miss? Para poder hacer uso del lenguaje, ¿qué deberíamos de haber aprendido primero? Primero, Miss, debíamos de aprender las fracciones. A ver, chicos, nos contextualizamos. Estamos en el curso de comunicación. Las fracciones. Los significados de cada expresión. ¿Cómo? Buenas noches. Es el desarrollo de competencia lingüística de la fonética, léxico. Ya se relaciona, pero a ver, más práctico. Cuando ustedes son pequeños, para que se logren comunicar con mamá y con papá, ¿qué les enseñan? A pronunciar palabras. Las vocales. Ya, pero eso parte de qué Del forma? desarrollo léxico. Expresa A ver, sentamos. Nosotros aprendemos primero Profesor, el lenguaje es un sistema de signos idioma. que permite comunicarnos. Levanta la mano. Chicos, nosotros para poder comunicarnos, ¿sí? Lo primero que aprendemos desde muy pequeños nos dan a conocer un idioma, ¿cierto? Para que conozca la vocal, las consonantes. Es que yo tengo que conocer primero un idioma, ¿ya? A ellos me refiero yo. Entonces, una vez que tú aprendas un idioma, recién ahí vas a desarrollar diversas capacidades, ¿ya? El cual va a estar acompañado del lenguaje, ¿ya? Entonces, lo primero que yo debo de conocer es mi idioma. ¿Por qué? Porque en todo momento yo tengo, ¿qué cosa? La intención comunicativa. Cuando yo me comunico con alguien, ¿me comunico con una intención o no? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, exacto. Yo me comunico con una intención. Entonces, esa intención que yo tengo al momento de comunicarme se le denomina lenguaje, ¿ya? Es el
lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje va a ser aquella facultad exclusivamente ¿de quién? Del ser humano, ¿ya? El cual va a estar compuesta por signos sonoros y articulados, los cuales me van a servir ¿para qué? Para comunicarnos, ¿ya? Entonces, el lenguaje es una facultad exclusivamente del ser humano, compuesta por signos sonoros, que son los sonidos, y articulados, que emito el sonido de cada una de las letras, el cual me sirve a mí para poder comunicarme. Asimismo, el lenguaje cuenta con diversas características. El primero de todo, el lenguaje que es universal. ¿Por qué vamos a decir que es universal? Porque lo va a desarrollar cualquier ser humano, mejor dicho, todos los seres humanos a nivel mundial utilizamos el lenguaje. ¿Cuál es lo que nos diferencia? Nuestro idioma. Nos podremos comunicar en distinto idioma, pero estamos haciendo uso del lenguaje. Por eso decimos que el lenguaje es universal, ¿ya? Siguiente, es racional. ¿Por qué diremos que es racional, chicos? A ver, ¿quién levanta la manito? A ver, Reina, ¿por qué considerarías que es racional el lenguaje? Es el uso de inteligencia, Miss, para expresarnos. Ya, muy bien. Nosotros, cuando nos queremos comunicar, ¿qué usamos? Usamos la razón. De ahí proviene la palabra, por ejemplo, piensa antes de hablar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque el lenguaje que nosotros empleamos lo usamos con la razón, con el raciocinio, ¿ya? Entonces, ese es el lenguaje. Es universal porque todos a nivel mundial lo usamos y es racional porque empleamos la razón para poder comunicarnos. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, maestra. Profesor. Sí, Miss. Muy bien, chicos. Entonces tenemos dos características más, ¿cierto? Es innato y es biarticulado. ¿Ya? ¿Por qué diremos que es innato? Nosotros vamos a mencionar y decir que el lenguaje es innato porque al momento de que nosotros ya tenemos vida, tenemos la capacidad de poder comunicarnos. ¿Qué quiere decir? Tú desde la barriguita, ¿te comunicas o no te comunicas? Sí, Miss. ¿Te comunicas? Sí. Sí, a través de diferentes métodos, ¿cierto? A través de movimientos, a través de sonidos, ¿cierto? A través de Tú te palabras estás también. claro, te estás como, pero cuando eres bebito, a través de sonidos, de gestos, de movimientos, ¿ya?
Entonces, ¿por qué es innato? Porque es inherente al hombre. Nosotros nacemos con la facultad de poder comunicarnos. Por ejemplo, cuando somos pequeños, nos comunicamos a través del llanto. ¿No es así? Sí, así es, profe. Sí, Miss. Sí, Miss. Exacto. Profesor, Ya el sí. llanto a nosotros nos da a entender de que algo está sucediendo, que algo pasa, ¿cierto? Que yo, por ejemplo, si mi hija llora, yo voy a poder determinar que algo está mal, ¿no? Entonces, a través del llanto, sí. Entonces, por eso es innato, porque nacemos con la facultad de poder comunicarnos. Ahora, es biarticulado. ¿Por qué diremos que es biarticulado? Porque emitimos simultáneamente, ¿qué quiere decir? Al mismo tiempo, unidades con y sin significado, ¿no? Tanto los morfemas y los fonemas, que son los sonidos y la escritura. ¿Sí? Entonces, el lenguaje tiene 4 características, ¿no? Es universal, porque a nivel mundial lo usamos, ¿sí? Es racional, porque usamos la razón para poder comunicarnos. Es innato, porque nacemos con esa facultad, ¿sí? Y es biarticulado, porque empleamos sonidos y morfemas para poder comunicarnos. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, profesor. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, ¿qué serán las funciones? A ver, entonces, cuando yo me comunico con alguien, ¿sí? Siempre me voy a comunicar con una intención. ¿No es así? Por ejemplo, si yo voy por la calle y observo una pelea, entonces yo llego a casa y me preguntan, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Entonces yo voy a dar conocimiento sobre esa pelea. Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr? Yo, al contarles a mi familia lo que he visto en la calle. ¿Qué es lo que quiero manifestar? ¿Nada? Dar a conocer lo que sucedió y dar información. ¿Qué voy a querer? Dar a conocer lo que pasó y dar información. Claro, muy bien. Ahora, por ejemplo, si yo me he caído muy fuerte, ¿sí? Me caigo muy fuerte. Entonces, ¿qué reacción voy a tener? Llorar, Miss. Llanto, muy bien, voy a expresar llanto. Entonces, ¿qué estoy expresando ahí? Dolor. Dolor. ¿Qué estoy expresando ahí? ¿Dolor? Dolor. Dolor. Estoy expresando mis sentimientos, ¿cierto? O más práctico, por ejemplo, cuando yo quiero dar a conocer, sí, me quiero, no sé, a ver, quiero decirle a alguien que me gusta mucho. Entonces, ¿a través de qué lo voy a hacer? De una mirada. De las emociones, Miss. ¿Con una mirada yo manifiesto que me quiero mucho? A través de sentimientos, Miss. De la mirada y de los sentimientos. ¿Sí? Los Mis sentimientos. mis emociones. Exacto. De los sentimientos. Ahora, entonces, cuando yo me comunico, No, Miss, sino expresándonos y demostrando.
Ajá, nuestras demostraciones de afecto, ¿ya? Entonces, cuando yo me comunico, siempre me voy a comunicar con una intención. Con una intención, Una intención, exacto. Con una intención, ¿ya? Entonces, esa intención va a ser muy significativa que los va a diferenciar de los demás. ¿Ya? Entonces, a ello se le va a determinar las famosas funciones del lenguaje. Los famosos funciones del lenguaje, ¿ya? Porque nosotros nos comunicamos con diversas funciones. A ver, en sí hay varios, son 6 funciones, pero sí vamos a conocer en primer lugar 3 básicos, que normalmente nosotros lo usamos, ¿no? Anda, Que cámbialo a son mi Patri para llevarlo. la función referencial, la función expresiva y la función Un apelativa. chorcito nomás, zapatillas. Ahí en la cama hay chores, un plumito. A ver, apagamos el micro. ¿De quién su audio está encendido? Disculpen. Muy bien. A ver, entonces, vamos con el primero. ¿Qué es lo que vemos aquí del profesor Ludwig? Dice, el profesor Ludwig von Pato nos cuenta, dice que esta función, la función referencial, nos va a servir a nosotros para poder informar. ¿Qué quiere decir ello? Para poder informar, narrar, caracterizar, ¿no? O dar una información relevante. Nos ayuda en ello la función referencial, ¿no? Cuando yo quiero dar una información relevante, significativa o importante. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde yo voy a ver este tipo de función, por ejemplo? En las narraciones, en informes, ¿no? En descripciones, porque ahí yo estoy brindando una información, ¿cierto? Entonces, la función referencial, ¿ya? Ahora, la función apelativa o conativa. ¿A qué llamamos función apelativa o conativa? Esta función normalmente nos ayuda a nosotros a dar como lecciones, ¿no? O proceso, indicar el proceso de algo, por ejemplo, ¿no? Cuando yo quiero dar reglamentos, recetas, órdenes o solicitar o pedir algo. Como un texto instructivo. Exacto. Por ejemplo, ¿dónde yo voy a ver esto mayormente, esta función? En las recetas, por ejemplo. En una receta de comida, yo sigo un proceso. ¿Cierto o no? Sí, mis. Exacto. Yo sigo un proceso. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, la función que predomina va a ser la función apelativa o conativa. ¿Por qué? Porque son reglamentos, son reglas que yo voy a... Por ejemplo, si yo te digo, siéntate bonito o come bonito, ¿qué estoy brindando? Está dando un reglamento. Una orden. Una orden, Miss, está ordenando. Una orden. Una orden. ¿Cierto?
Pero si yo digo, por ejemplo, ¿me puedes alcanzar un vaso de agua, por favor? Está pidiendo Es una orden. Es una petición, una petición. Está pidiendo un favor. Estoy Por favor, Miss. Un favor, Miss. Exacto. Un favor, Miss. ¿Qué predomina? ¿También predomina la función apelativa o no? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, exacto. Ahí también va a predominar la función apelativa. ¿Ya? Entonces, la función apelativa no solamente se va a centrar en dar órdenes, sino también en solicitar o pedir algo. ¿Ya? ¿Dónde vamos a encontrar? Podemos encontrarlo en textos instructivos. Instructivas. Instructivo. Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, me lleva, por ejemplo, entonces ahí estoy solicitando algo, ¿cierto? Entonces funciona apelativa o también llamada conativa. ¿Ya? Conativa. Muy bien. Entonces, función referencial, cuando yo brindo una información relevante, ¿sí? Que resalte. Función apelativa, cuando brindo órdenes, ¿sí? Mandatos o ruegos. Ahora, ¿qué es lo que yo veo acá en el Pato Donald? ¿Qué es lo que observo? Que está Que está enojado. enojado. Está enojado. Está duro. Está molesto. Exacto. Pato Donald está molesto. Entonces, ¿qué está manifestando? Está manifestando una emo. Está enojado. Una emoción que está Está mostrando. expresando una emoción. Una emoción. Una emoción. Exacto. Está dando a Está conocer expresando una emo. emoción, el pato. Cuac, Está cuac. expresando Una emoción. un sentimiento. Exacto. Entonces, cuando tú expresas tus sentimientos, ya sea de dolor, alegría o tristeza, vamos a estar haciendo uso de la función expresiva o también llamada emotiva. Por ejemplo, Donald está enojado, ¿sí? Y está manifestando una emoción, un sentimiento, ¿no? Que son hechos que se saltan, ¿no? Y siempre va a estar presente en las oraciones con los signos de exclamación Cambia de o ahí. en textos Póngala. cómicos. Ajá, ponga el reventonazo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, Sí, cuando yo Miss. expreso mis sentimientos, Sí, mis emociones, Sí, Miss. estoy expresando, estoy haciendo uso de la función expresiva o emotiva. Porque no quieren, la Uchulo no quiere estar ahí, ya tiene su restaurante, se dedica a esas cosas. A Ya ver, no quiere estar. Clarita, estoy Ya no apagando tu audio y por favor no hay que encenderlo si no vamos a participar. Gracias. Chicos, cuando mi persona apaga los audios, por favor, no hay que activarlo nuevamente, ¿sí? Porque si no, hay interferencia y hacemos de que la clase se interfiera. ¿Ya, chicos? Hay que tener cuidado en ello. ¿Les parece? Sí, Miss. Sí, Muy Miss. bien. Chicos, muy bien, entonces les decía, cuando yo voy a dar alguna información relevante o significativa, ¿qué función de lenguaje estoy haciendo uso? Expresiva. De la expresiva. No, a ver, Expresiva. escuchemos. Cuando yo voy a dar a conocer una información relevante, objetiva, no sé, sobre algo que está sucediendo, que va a suceder, ¿qué tipo de función del lenguaje estoy haciendo uso? Informativa. Informativa, Miss. Muy bien, formativa o referencial. Referencia. Referencial. Referencia. Exacto, referencial. Referen.
Referencial. Referencial. Ujú. Y cuando yo, por ejemplo, digo, siéntate bonito, Una ¿qué orden, función del Miss. lenguaje estoy haciendo? Una orden. Miss. Llamada de atención, Miss. Una orden, profe. Una orden. Una orden, ¿Es Una Miss. orden. la función del lenguaje? Apelativa. Función apelativa. Y cuando yo digo, por ejemplo, te extraño demasiado, Es una función expresiva. Un sentimiento, Miss. función, Un sentimiento, pues. exacto, dando un Un senti, sentimiento. Un sentimiento, Miss. ujú, y estoy haciendo uso de la función expre. Expresiva. La Expresiva, función, Miss. los gestos. Muy bien, función expre. Entonces, son las funciones de lenguaje básicos que nosotros frecuentemente los usamos en nuestro día a día. Las tres funciones nosotros lo empleamos constantemente. ¿Ya? Ahora, ¿habrá más funciones? Sí, Miss. Sí, Miss. Serán las únicas. Hay más Miss. funciones, ¿cierto? Claro, hay muchas más funciones. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que observamos aquí en la imagen? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué es lo que observamos? A ver, César, a ver, tiene que levantar su manito, ya chicos, para que sea más ordenado, porque si no, todos hablan a la vez y no les entiendo, ¿sí? A ver, César Guayuacuri, levantaste la mano. Está haciendo una expresión sentimental. Ya, una expresión sentimental, muy bien, Rocío. Una expresión emocional. Ya, está expresando una emoción. Laura, ¿levantaste la mano? Está haciendo una función poética. Ya, pero eso no lo podemos determinar todavía, ¿o sí? A ver, María. Está expresando sus emociones, profesora. Ya, ¿y cómo yo lo puedo determinar ello? Por el corazoncito, ¿verdad? A ver, Profesora. le dice, a ver, ya todos han interpretado de acuerdo a la imagen. Ahora le dice, aló, ¿me escuchas? Le pregunta. Entonces, ¿tú en qué situaciones o en qué contextos utilizas esa pequeña pregunta? ¿No? ¿Para qué tú empleas ello? A ver, vamos a ver quiénes levantaron la mano. A ver, Araceli. ¿Cuándo tú o para qué objetivo tú? ¿Cómo? A ver, Araceli, la pregunta es, ¿cuándo tú realizas este tipo de preguntas? ¿Con qué objetivo lo realizas? O sea, cuando tú preguntas, aló, ¿me escuchas? Sus sentimientos, Miss. ¿Sentimientos? No creo. A ver, Rocío. Y repítame la pregunta, por favor. Cuando tú realizas estas preguntas o esta pregunta en una conversación. Bueno, para ver si la persona me escucha o no. Claro, para corroborar si la persona con la cual tú estás hablando te está oyendo o no, ¿cierto? Entonces, ¿para qué lo haces? Para obtener respuesta. ¿Ya? Entonces, nosotros, claro, nosotros cuando nos comunicamos, hacemos o desarrollamos este tipo de preguntas para corroborar si la otra persona me está oyendo
o no en el diálogo. Entonces, ahí, por ejemplo, estoy haciendo uso de la función fática o de contacto. ¿En qué se enfoca la función fática o de contacto? ¿Sí? Es para dar a conocer, ¿sí? Respuesta a lo que yo quiero saber, ¿no? Por ejemplo, para corroborar si la persona con la cual yo estoy hablando me está escuchando. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, la función fática. Entonces, la función fática se va a enfocar en verificar cada cierto tiempo, ¿sí? El estado del canal, ¿no? Si el canal está funcionando o no, porque si el canal falla, ¿la otra persona estará escuchándome? No. Exacto, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora falla el internet, ¿ustedes me lograrán entender? No, No, profesora. No, profesora. No, miss. La señal es baja. Entonces, la función No, fática profesora. nos ayuda a nosotros a poder corroborar si el canal está en correcto estado y poder así alargar, prolongar la conversación. ¿Ya? En ello se enfoca. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que podemos determinar viendo la imagen de Mickey? Está escribiendo. Está escribiendo. Viendo, miss. Está escribiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo determinar de lo que está escribiendo? Está sentado. Está observando también. Ya está observando. Relacionémonos con el tema. Está leyendo. Está sentado, está escribiendo, Miss. Está como si estuviera meditando, profesor. Está concentrado escribiendo. Ya, pero en su vestimenta vemos todo. Según su vestimenta, el contexto en el cual está. ¿Está escribiendo cualquier cosa? Como un escritor. Como un ¿Está escribiendo parte de su vida? Un escritor, exacto. Entonces, le está escribiendo una carta a Mimi. Entonces, Está haciendo una historia. está haciendo uso de la función Una poética. historia. ¿Ya? Poética. La función poética. Cuando yo Está uso creando la función una historia. poética, a ver, cuando yo voy a usar la función poética, yo voy a usar la función poética cuando voy a embellecer a mi lengua, a mi idioma. Porque si ustedes, por ejemplo, quieren escribir un poema a una persona, ¿lo escribirán como normalmente se comunican? No, profesora. No, profesora. No, miss. Serán otras palabras. Van a utilizar. Los poetas tienen otra forma de hacerlo. Van a utilizar otras palabras, el cual va a hacer que la lengua se embellezca, ¿cierto? Van a usar palabras claves. Que tenga rima, cierto sonido, que tenga ritmo. Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de causarle extrañeza a la otra persona, ¿no? Porque si tú le escribes un buen texto, muy llamativo, con buena rima, ¿esa persona queda sorprendida o no? Sí, Miss. Sí, miss. Sí, profesora. Mira, entonces ahí, por ejemplo, estoy haciendo uso de la función poética, ¿ya? La función poética, ¿sí? Entonces, cuando yo utilizo la función poética para manifestar
frases, se podría decir términos un poco más literarios, ¿sí? Y que cause extrañeza a la otra persona. Persona. La otra persona. A la otra persona. Ahora, ¿qué observamos de la imagen de Mini? ¿Qué está haciendo Mini? Está que le enseña a los Es una Están maestra. jugando. Oh, Está recibiendo una manzana de regalo de sus alumnos. Ya, está recibiendo una manzana. Entonces, Mini, si está recibiendo un regalo, ¿qué es? ¿Es una profe? Sora. Una profesora. Profesora. Una profesora. ¿En qué Una aula se profesora. encuentra? es una profesora. Ujú. ¿Y en qué aula se encontrará? Una profesora con sus alumnos. Ya. Comunicación. Está en el aula de comunicación. Entonces, ¿qué está enseñando? El abecedario. Ya, puede ser que esté enseñando el abecedario, ¿sí? Entonces, a ver, cuando nosotros estamos en el área de comunicación, analizamos a profundidad y conocemos, ¿sí? El tema, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que analizamos a profundidad? ¿Qué es lo que analizamos a profundidad, chicos? ¿O qué es lo que conocemos a profundidad? El diálogo, profesora. ¿De qué tema hablamos constantemente en todo el curso? Del lenguaje. ¿Del lenguaje será o de la lengua? De la función expresiva. De las palabras claves que debemos usar. Analizamos constantemente al idioma, ¿cierto? Nosotros a profundidad estamos analizando nuestro idioma. ¿Cuál es nuestro idioma? ¿El español? El español. El español, profesor, el español. Constantemente nosotros estamos analizando nuestro idioma, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, sí, analizamos a profundidad nuestro idioma, estamos haciendo uso de la función metalingüística. Lingüística. Muy bien, entonces estamos haciendo uso de la función metalingüística al nosotros analizar, ¿sí? A profundidad lo que es la lengua, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos sobre el sustantivo, hablamos sobre el pronombre, hablamos sobre las funciones del lenguaje, hablamos sobre la lengua, el habla, entonces, ¿qué estamos analizando? Estamos analizando nuestro idioma, ¿cierto? Nuestro idioma. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre temas variados del área de comunicación, estamos haciendo uso de la función metalingüística. ¿Y solamente será que los docentes de comunicación lo desarrollemos? No, por ejemplo, el día de hoy termina tu clase y te preguntan, ¿no? A ver, ¿qué clase has tenido a última hora? Y tú dirás, ahí hemos tenido la clase de comunicación. ¿Y de qué han hablado? Bueno, hemos hablado sobre las funciones del lenguaje, hemos visto que el lenguaje es la actitud que tiene cada hablante o la intención que tiene cada hablante para poder comunicarse. Ahí hemos visto 6 funciones del lenguaje, ¿no? Que se va a adecuar de acuerdo a mi contexto, según lo que yo quiero comunicar. Entonces, ¿qué estás ahí? ¿Qué estás informando? Estás hablando, estás haciendo uso también de la función metalingüística, ¿ya? Entonces, la función metalingüística se va a centrar en el código, ¿ya? Porque reflexiona sobre el lenguaje mismo, ¿no? Sobre la lengua misma, ¿no? Sobre lo que se está analizando,
¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, son 6 funciones principales de la lengua o del lenguaje que nosotros debemos de hacer uso, ¿no? Por ejemplo, acá Mini les está diciendo manzana es sustantivo común, entonces está haciendo uso de la función metalingüística. Otra de las funciones muy usuales es la función heurística, ¿no? Que se centra en hacer encuestas o obtener respuesta de la otra persona, ¿no? Y acá tenemos este pequeño cuadro a modo de resumen que le pueden tomar captura, donde nos indica, ¿no? Es sobre qué incide, cómo se manifiesta y cuál es su intención. Por ejemplo, tenemos aquel lenguaje, ¿sí? Se va a definir como el uso de la lengua que hace un hablante según las intenciones que tiene, ¿no? La función referencial se va a referir a o va a incidir sobre hechos, cosas o ideas, ¿sí? Se va a manifestar en oraciones enunciativas, ¿sí? Y su intención va a ser el de informar. Luego tenemos la función emotiva, donde se va a referir sobre el propio hablante, se va a manifestar, sí, en oraciones admirativas, enunciativas o de mayor entonación, y su intención va a ser el de expresar sentimientos, ¿no? De forma oral, yo lo voy a manifestar ya con más énfasis, con una tonalidad de voz diferente. En cambio, de forma escrita, yo lo voy a emplear con los signos de exclamación, ¿no? Por eso se diferencia. Luego tengo la función apelativa que se va a centrar en pedir, en solicitar algo o dar órdenes, ¿sí? Y va a incidir sobre el oyente porque se busca respuesta del oyente, ¿sí? Se manifiesta en oraciones imperativas o de mayor entonación, ¿sí? Y su intención va a ser que la otra persona actúe, ¿no? Ese es el objetivo, de que la otra persona actúe o realice una acción, ¿sí? Ahora, la función fática, ¿sí? Se va a referir al canal de la comunicación, al propio canal. Se van a manifestar en oraciones interrogativas o en frases hechas, donde su intención va a ser el de abrir, cerrar o mantener la conversación, ¿sí? Luego tengo la función poética, donde se va a manifestar sobre el propio mensaje, ¿sí? Y se manifiesta en estilo de figuras literarias, ¿no? Su intención es causar extrañeza al hablante, ¿no? Luego tengo la función metalingüística, donde va a incidir sobre el mismo lenguaje y se va a manifestar en definiciones, aclaraciones, ¿no? Y su intención va a ser compartir mejor el código, ¿no? El idioma que nosotros estamos usando, ¿no? Porque si nosotros hacemos uso de la función metalingüística es para poder mejorar y conocer con amplitud a nuestro idioma y se pueda comprender, ¿sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesora, muy bien. Sí, Miss. Sí, profesora. Entonces, pueden tomar captura a este pequeño gráfico y que está de forma resumida toda la información que se les ha brindado, ¿no? Entonces, son 6 funciones de lenguaje básicos que nosotros debemos de conocer para conocer con exactitud, ¿sí? Su intención y su objetivo que tiene al momento de nosotros utilizarlos o emplearlos dentro del acto comunicativo, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, a ver, practicamos. Dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por ejemplo, ahí, ¿qué función del lenguaje se está haciendo uso? ¿Una frase? ¿Una frase? Ya, es una frase, pero ¿qué función? ¿Función apelativa? ¿Función poética? Función poética, profesora. Es una función poética. Una función poética. Poética. La función poética. Muy bien. Poética. Cuando yo digo, aló, ¿estás ahí? Es
Apelativa, creo. Es la función Apelativa. fática. Función Función fática. fática, muy bien, que está solicitando una respuesta. Y cuando yo digo, por ejemplo, en la puerta del banco pusieron un cartel que dice no hay atención. ¿Un aviso? Ya, pero ¿cuál es su objetivo en ese Informativa. Un aviso. Informativa. Referencial. Referencial. Preferencial, profe. Referencial. ¿Qué Referencial. función del lenguaje está haciendo hoy? Referencial. ¿Está infor? Información. Informativa. Informando. Representativa. Referencial, digo yo. Exacto, está dando me dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Es poética. ¿Qué función? Poética. Es poética. Poética. Función poética. Emotiva. No, poética. Ay, qué dolor de cabeza, por ejemplo, ahí. Es la expresiva. 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 Función expresiva. Dice, Es expresiva. por expresiva, favor, con expresiva. afán. Función representativa. Apelativa. Apelativa, muy bien. Y si yo digo, tráeme mi ropa, Función fática. Función fática, profesora. Fática. muy bien. Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta ahí? No, profe. No, profesora. Muy bien, chicos. Espero que realmente No, entender profesora. y comprender lo que ha sido el día de hoy. Me consultas, Chao, no hay dudas. profe.